Bueno, como está en el programa, con el permiso de nuestro embajador, queremos hacer un pequeño paréntesis para dar espacio a la entrega de un disco de oro que el sello discográfico Guarania tiene preparado para entregar esta noche a los triunfadores. Recordemos que Ernesto, con su hermano Alberto Franco, que está presente. Alberto, ¿puedes subir, por favor? Ellos habían formado el grupo de triunfadores, recordando dúo Campo Vera, Ernesto en el arpa, él en el bajo, como dije, el dúo Campos Vera, y el acordeón de Justo Pastor Barrera, que lastimosamente, por lo menos Vera ya no está con nosotros y los otros están ausentes por cuestiones de distancia. Esta noche es importante recordar que a este grupo se le unió un productor serio, responsable, talentoso, como lo fue don Jorge Urdapilleta, dueño del sello Guarania. Pienso que este es un hito muy importante, ya que es la primera vez que un sello fonográfico se digna en premiar a un grupo que realmente le ha demostrado que la música paraguaya también se vende. Ellos no quieren, la empresa no quiere contar los miles de discos que ha vendido porque dice que le puede venir mucho impuesto. Pero de todas maneras, se sabe, como se dice, por la calle se comenta que los triunfadores siempre fueron los que más discos han vendido en toda la historia. Durante 4 décadas han vendido y siguen vendiendo. Así que también este homenaje que a los triunfadores también es para don Jorge Urdapilleta, que Dios lo tenga en su gloria, que fue un hombre responsable y talentoso. No sé si el hijo hoy le representa, ¿verdad? Bueno, entonces le dejo a Jorgito, como le llaman cariñosamente, al hijo de don Jorge, para que proceda a esta entrega del disco de oro. Buenas noches, damas, caballeros. La verdad que estoy muy emocionado porque mi padre, que está ya, estará muy orgulloso en este momento. Muchas palabras para decir, pero las palabras de acá que me precedió me llegan muy hondo, y los hombres también lloran, así que disculpen. Un pequeño reconocimiento por todo lo que fueron el grupo, el conjunto musical Los Triunfadores, cuyo director acá está Alberto Franco, el arpista que magistral Ernesto, y como dijo Manuel Ocampo, Gregorio Vera, que ya estará trabajando con papá, grabando discos, y Justo Pastor, que no pudo venir. Y la verdad que yo no traje mi lente. Bueno, ellos son verdaderamente triunfadores. Primero triunfó en el segundo certamen del folclore, luego en la Argentina, en el Lunar Bar y en varias radios importantes de la Inglaterra. Acá dice Guarania Producciones Musicales. Otorga este disco de oro en reconocimiento y gratitud al conjunto de los triunfadores, director Alberto Franco, Manuel Ocampo, Gregorio Vera, Ernesto Franco, Justo Pastor Barrera, octubre 2014.
Después vamos a tener la presencia, Ernesto también recordemos que integró un grupo reconocido en la década del 80 como el mejor grupo musical de la Asunción, de la época del Jardín de la Cerveza, del Hermitage y otros centros nocturnos. Vamos a tener la presencia de ellos reviviendo esos momentos, pero se va a despedir antes de entrar a esa parte, digamos, no es que se va a despedir Ernesto, va a hacer un corte interpretando una música paraguaya dedicada especialmente al ilustre embajador de Japón, que es una polca paraguaya, y después van a entrar la parte cantada. Este tema es de Lorenzo Leguizamón y vamos a decir que es un tema casi ecológico, está dedicado a la fauna silvestre. Y ahora queremos invitar a Mario Gómez, reemplazante sería en este caso de Juan Latorales, no sé si su hermano creo que es el que está. Eligio Palacio que no está. Entonces, en reemplazo de Eligio está Rafael Palacio. El único suplente de esta noche, pero me parece que el suplente vuela igual que el otro, ¿no? Al Iguazú, al Jardín de la Cerveza, para apreciar a estos grandes artistas y recordados por siempre. Y en esta oportunidad vengo en nombre de mi hermano Eligio a saludarles a estos compañeros de toda la vida artística de estos grandes músicos. Entonces, permítanme el atrevimiento y vengo para por lo menos representar físicamente a mi querido hermano. Entonces, gracias por recibirme, mi querido. Un aplauso para estos embajadores de Paraguay y Ernesto Franco, presidente de hoy.
también me quiero presentar. Muy buenas noches. Ernesto, esta es tu fiesta. Muchas gracias por la invitación. Al señor embajador del dignísimo y hermosa nación del Sol Naciente del Japón, muy honrado por su presencia, señora esposa. Muchísimas gracias. A la directora general de este hermoso recinto, en donde respiramos culturas, muchísimas gracias por permitirnos en esta noche estar. Y la emoción de verle a Jorgito, yo me acuerdo verle a Jorgito correteando por los estudios de Guarania, al lado de Radio Ñandutí, en Pesquera 654, en 1964, también grabando Los Orsanitos de Oro, con Don Coco Capilleta, nuestra primera grabación, tenía 12 años. Así que mi querido hermano, un placer. Ellos están con Miguel, Maelo, Gregorio, mis hermanos, 3 de los jóvenes que están también allá con el Señor. Un hermoso recuerdo, una hermosa fiesta. Muchísimas gracias por la atención. A la señora también valientemente que vino a compartir con nosotros. Muchas gracias. Los embajadores estamos aquí con muchas ganas de querer hacer las cosas. Pasaron los años, son 40 años, pero después de 40 años seguimos con las ganas. Un poco más bonitos por la edad, pero por el que como decía Andrés Pérez, no quiere decir. Y desafinamos a veces con muchos sentimientos. Así que nuestras canciones para ustedes, que tienen muy buenas noches, especialmente a los queridos compañeros que vinieron a compartir con Ernesto, con Alberto y con todos los muchachos de los triunfadores del Paraguay, merecidamente este premio en vida, y una pausa para ellos, por favor. Carlos, muchísimas gracias por esta hermosa fiesta. Al señor presidente de la Asociación de Músicos del Paraguay, Teto, muchas gracias por los apoyos. Tenemos a Willy Llamosa, tenemos a los compañeros de Primera Hora, Rolando Ojea, 1964, Nuestra Señora de la Asunción y Octava, de San Carlos, Ondita, Balita, mía. Y me da mucho gusto saludarle a los compañeros. Está Hermas Cáceres, ella es una poetisa, Lleno y su hermano, a quienes ya le estuvimos saludando. Están los hermanos Agüero. También entre los Agüeros tenemos un santo allá arriba que espera de gran amigo hermano. Tito Benítez y otros compañeros. Willy Llamosa trabajaba con Luis Alberto del Paraná, uno de los más grandes artistas que dio el Paraná. Quisiera que también muy pronto Willy tenga su disco de oro en Paraguay, reconociendo sin cepillarle a nadie, como hicieron estos muchachos, y valientemente Fono Electrónica Guarania, el primer sello nacional, orgullosamente le está rindiendo un homenaje a sus artistas. Entonces, para ustedes, muchísimas gracias por invitarnos y seguir nuestras canciones. ¿Qué dice así? Tierra con la de mi amor, me diste la
hermano. Estuvo enfermito y que gracias al Señor está nuevamente con nosotros. Juan Alberto Toral. Bienvenidísima voz. Y mi querido hermano Palacios, ustedes son mis hermanos, ustedes saben que desde el Tío Paraná empezó el amorío, ¿verdad?, con nosotros, los Gómez y la familia Palacios, de Sirena del Paraná, Miguel Condino, los primeros requintos del Paraguay, pero de ellos luego vinieron Mael, los Juan Cancho, Arsenio Jara y otros. Pero los primeros requintos nosotros queremos adjudicarle después del gran Carlito Vera, que actuaba con Don Leguizamón Lorenzo. Entonces me da mucho gusto y tenemos una música más. Ustedes disculparán la falta de ensayo, los baños y un poco, ¿verdad? No queremos culparle a nadie. Nosotros llegamos algo tarde. Yo estoy llegando de Ciudad del Este para ir a cumplir con Ese aplauso fuerte. Y me da mucho gusto. Valió la pena estas 5 horas de tirarse a la ruta y ahora termina esto, vamos a mover ya una naranja visera y no sé, ya no coño. A la medianoche también partimos de vuelta para nuestra casita. Gracias por el aguante, muchísimas gracias de mi parte y para el gran conjunto de los embajadores con recuerdo de la nación corazón. Quiero que lleve esto contigo a Palm Springs, a Estados Unidos, por donde estés. Y estamos aquí para esperarte que triunfe muchísimo más, ya que seguir por el mundo y nosotros jubiladitos ya estamos después de 25 años también de trotar por el mundo, los Gómez en Paraguay. Muchísimas gracias y tenemos una canción.
Muchas gracias. Y le llaman concierto.
Rociano, conocido como los hijos del Paraguay, los hermanos Agüero. Suena un poco pesado decir que son reliquias vivientes, parecíamos que estamos hablando de gente de antes, ¿verdad? Pero la verdad es que son músicos que ojalá los jóvenes lo tomen como fuente de inspiración, ya que todos son muy talentosos y han llevado siempre la música paraguaya en alto. Así que antes había dicho Ernesto que quería despedirse con un tema, pero ahora con la participación de los hijos del Paraguay vamos a alargar un poco más de esta fiesta. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, no podemos estar ausentes de una reunión tan selecta como esta. Entonces, también queremos adherirnos con 2 canciones a este lindo acto de reconocimiento a nuestros queridos colegas, amigos y hermanos, triunfadores del arte, como son Ernesto Franco, Alberto, el director de los triunfadores, Gregorio Vera, que ya está en la gloria del Señor, Manuel Ocampos y Justo Pastor Barrera, los triunfadores. Así que con mil gusto, acá con Estanislao, vamos a dedicarles a todos ustedes, y para más la autora de la letra se encuentra con nosotros presente del tema con el que vamos a comenzar. Hermas Cáceres Acuña es la autora de la letra, y Pedro Benítez Ferrari, el autor de la melodía. A mi pueblo, San José, con el acompañamiento del querido hermano y amigo Ernesto Franco, he dedicado también muy especialmente para él, y a nuestros ilustres públicos acá que nos están acompañando también, la paraguayita que ya está siendo adoptada, la señora embajadora y el embajador, y la directora del Centro Cultural Paraguayo Japonés, a la señora Perla y a Jorgito, don Jorgito, grandes trabajadores de nuestra cultura, y que realmente su finado padre ha hecho trabajo maravilloso, no solo con los triunfadores, también los hijos del Paraguay y muchos otros colegas en su estudio de grabación Impagra. Felicidades a todos, felicidades Ernesto, Alberto, en nombre de todos los otros compañeros que nos encuentran presentes. Comenzamos con A mi pueblo, San José, y nos despedimos con el tema símbolo de los hijos del Paraguay, de la autoría de Estanislao y Gregorio Fariña, Palomita Mía. Pueblo mío, San José de los Arroyos, mientras viva con amor te cantaré. Cuna humilde tan feliz donde inocente retozaba entre fragancias de azar. Te contemplo sosegado a la distancia, arrullado por la tarde que se va, por sones quejumbrosos de los ejes de carretas que regresan al hogar. Cuánto llora aquel cual del sombrío Carabuí, cuyas aguas cristalinas me brindaban su dulzor, y el melódico cantar del garanto sirena, festejando tu alborada, pueblo mío, San José. ¡Salud, pueblo mío, San José de los Arroyos!
palomita mía. Para Ernesto, de parte del presidente de la Asociación de Músicos del Paraguay, su presidente don Higinio, más conocido como Teto Molinas, de quien entrega este diploma, que él mismo puede leerle y... Para el querido colega, músico, triunfador y embajador de la música nacional en los Estados Unidos, querido Ernesto Franco, este reconocimiento al mérito de la Asociación de Músicos del Paraguay, donde expresa su más alta manifestación de admiración y gratitud al compañero músico Ernesto Franco por su brillante trayectoria profesional con la música nacional paraguaya. Con orgullo, este reconocimiento, querido hermano, de parte de la Asociación de Músicos del Paraguay. Y a los triunfadores, señores que han metido los discos y este disco de oro de Jorgito Urdapilleta y señora madre, mil felicidades y gracias a este apoyo que siempre le ha dado tu señor padre a todos los músicos del Paraguay. Y con orgullo quiero decir de que también tenemos a la representante de autores paraguayos asociados APA, la querida Elma Cáceres Acuña, autora de San José de los Arroyos. Mil felicidades, querida. También la presencia de un hermano, colega músico, que desde muy niño y jóvenes hemos actuado en una orquesta, Yerba Mate, una orquesta paraguaya, en donde Eligio Palacio fue la primera guitarra de nuestra orquesta. Y el Eligio Palacio, el hermano de Rafael Palacio, que hoy es el director de los Caraneros, de una orquesta que está causando furor en nuestro medio acá en Paraguay. Saludos, querido Rafael y señora esposa. Y a todos los colegas, mil felicidades para este homenaje grandioso del querido y gran músico, colega Ernesto Franco. Felicidades, hermano. Ernesto dice ya es hora de tomar café y si vamos a moler café y nos vamos a nuestra casa.
No antes, vai que va una cuña, ¿cuándo más digo? Ah, bueno. No antes queremos agradecer a cada uno de ustedes por haber estado acá con nosotros compartiendo. Nombrarlo a cada uno sería lo más justo, pero también las omisiones sería imperdonable. No obstante, quiero atreverme a mencionar un poco a un amigo. Yo sé que Ernesto le tiene mucho cariño. Allá nuestro guitarrista, peluquero, Heredia, el crack del Club Olimpia, Marco Cambia. Y lo más importante para nuestro oficiante, al amigo Oscar de la fábrica de arpas El Rey de las arpas. Ya veo que voy a llegar con razón, ya veo el arpa tiene que ser de la fábrica de arpas El Rey. Oscar Maldonado. Bueno, entonces, como de venir moliendo café y bueno, ya saben que un poco esta es la casa de nosotros, esta es la casa de la cultura. Espero tener pronto acá a los jaraneros. Bueno, vamos a tener un concierto de los jaraneros acá. En fin, muchas gracias nuevamente a don Jorge Urdapilleta, a su señora. Y bueno, y este paso que usted dio es un hito dentro de la fotografía paraguaya, así que usted ya con este gesto, con este acto, también hace historia. Muchas gracias, ¿eh? Y que tengan buenas noches.